La serie de cómo ser verdaderamente bendecido. El ser bendecido no es únicamente en lo económico, o que el Señor le cumpla algún capricho, o dinero, casa, auto. Eso no es ser verdaderamente bendecido, o al menos no es lo que nos dice la Biblia. Usted puede recibir eso, además de, pero usted tiene que buscar la bendición que viene de parte del Señor. Y hemos estado revisando las bienaventuranzas y hoy es el turno del versículo 10, 11 y 12. Y dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, como acabamos de leer para los bebés, ¿recuerdan? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, es parte de lo mismo del 10. Y termina en el 12 diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes de ustedes. Amén. ¿Sí? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, que en todo traes enseñanza. Y sabemos, Señor, que lo que hoy aquí se derramará quedará guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra vida. Y vamos a poder ser personas que vivamos de acuerdo a tu palabra, que la pongamos en acción. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que esta bienaventuranza, esta bendición es para un grupo de personas muy especiales. Y me atrevería a decir que es un grupo de personas que vive de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo y desglosando en las bienaventuranzas. Porque la persona que vive de esa manera, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ejecutando la palabra de Dios, viviendo en los valores de la palabra de Dios, tarde que temprano va a experimentar algún tipo de persecución. Y la persecución de la que nos habla aquí el Señor, en el original griego, es la palabra didoimenoi. Te disculpa que no hablo el griego, ¿verdad? Entonces, didoimenoi, algo así. Usted ya sabe. Esa es la idea. Pero aquí esa palabra la estoy mencionando y la quise pronunciar, pero esa palabra, más que perseguir, se refiere a acosar a alguien. O sea, sí es una persecución, pero es así como que estarlo ahí a dale y dale, ¿verdad? Es desde que no lo deja uno en paz. A ese tipo de persecución se refiere. ¿Alguien se ha sentido así? Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Nos hemos sentido perseguidos. Y estamos hablando de una persecución negativa, malvada, de malicia, o sea, de ni siquiera sabemos a veces por qué, o por qué la gente nos trata de alguna manera o nos señala de alguna manera y no lo entendimos. No lo entendemos. Ahora, el Señor pronuncia esta bendición para esta gente perseguida. Pero tenemos que aclarar que cuando habla el Señor de esta persecución, no se refiere de alguien que es perseguido, por ejemplo, como por la justicia, por la ley, por la policía. No se refiere a alguien que simplemente es perseguido o que lo corretearon los cholos. O sea, no se refiere a ese tipo de persecución, ¿sí? Se está refiriendo al por qué es perseguido. ¿Cuál es la razón por ser perseguido? A eso se refiere. Nos dice que esta bendición es para aquellos que buscan la justicia, que buscan vivir justificados delante de Dios, que son perseguidos por mi causa, dice el Señor. No está hablando de una persecución simplemente por el hecho de que alguien haya hecho algo mal y nos ande persiguiendo, haya una orden de aprehensión y anden tras nosotros, ¿verdad? No es esa persecución, sino es una persecución causada por hacer el bien,
por vivir rectamente, por vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Es una persecución debido a la justicia, a vivir en justicia, porque usted decidió vivir en un estándar diferente al estándar que vive la demás gente. Usted decidió vivir bajo el estándar de Dios, bajo la ley de Dios, bajo los estándares del reino de Dios. Por eso el Señor se asocia con usted, o usted se asocia con Jesucristo para poder vivir en estos estándares. Y las persecuciones que vienen a usted, pues son por haber tomado esa decisión. No sé si a usted le ha sucedido o le sucedió en su momento, que cuando usted empieza a platicar que se hizo cristiano, empieza la gente a señalarlo. ¿Y por qué cristiano? Y ya eres aleluyo, y qué bárbaro, y lo que nos enseñó mi mamá, ¿sí? Pero ¿qué tal si llega usted y le platica, no hombre, ¿qué crees? Ya ando allá de Hare Krishna y traigo acá unas ondas bien padres. No, dicen, órale, qué suave, a ver, ¿cuándo me invitas? Oye, qué interesante, ¿verdad? Qué padre, qué open mind, o sea, te felicito. Pero cuando le habla a usted que se asoció con Cristo, entonces usted es señalado y perseguido. Por eso el Señor dice, a causa mía, a causa de mi justicia. Cuando usted decide ser un verdadero cristiano, y ojo con esto, un cristiano visible, o sea que se note, que da fruto, que es cristiano, no que nada más dijo que es cristiano, no, de lengua me como un taco, o hasta una orden mejor, ¿verdad? Pues un taco para qué. O sea que verdaderamente usted está mostrando que es cristiano. Porque como yo le digo, y yo le digo a los varones, le digo a ustedes, cuando alguien llega y dice, yo también soy cristiano, le damos el beneficio de la duda. Decimos, ahora qué bueno, gracias a Dios, bendiciones, qué padre. Pero cuando ya lo vemos convivir, cuando ya lo vemos cómo se maneja en su vida, en su familia, se va uno dando cuenta de los verdaderos frutos. Y puede uno llegar a decir, caray, pues es que se me hace que o es muy nuevo o todavía no es cristiano, ¿verdad? Porque no vive bajo los estándares que debe de vivir un cristiano. Entonces, ser verdaderamente un cristiano y vivir bajo estos parámetros de Cristo, estos valores del reino de Dios, es algo diferente. Porque nuestro sistema o el sistema de Cristo, el sistema del reino de los cielos, funciona de manera diferente al sistema del mundo. Vivimos con otros valores, vivimos con otros parámetros. Algo que mucha gente puede actualmente decirle a usted, pues si todo mundo lo hace, no significa que sea correcto. Es como decían las mamás de antes y creo que algunas de hoy todavía lo dicen. Y si todos se avientan del cerro, ¿tú también te vas a aventar? Pues no, ¿verdad que no? No, porque los parámetros nuestros valores son distintos. No son los valores normales del mundo. Esto nos aleja del mundo y nos hace ver distintos a la gente del mundo, porque ellos tienen un sistema muy diferente. Y no significa que nosotros estemos buscando vernos raros o que la gente nos vea rara, pero simplemente estamos empezando a caminar diferente, empezamos a caminar de otra manera. O al menos nos esforzamos por caminar diferente. ¿Sí me explico? Puede que usted esté pensando y diga, bueno, es que yo todavía no logro eso, pero el esfuerzo que usted hace diario, eso el Señor se lo toma muy en cuenta, créame. Pero usted tiene que esforzarse diariamente. ¿Sí? Usted escucha una voz distinta a la que escucha el mundo. Vive en un estándar diferente, que es el estándar de Jesús. Por eso en 2 de Timoteo 3:12 nos dice el Señor por medio de Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Porque la gente nos ve distinto, no encajamos en este
en este mundo. Simplemente por el hecho de identificarnos como cristianos, como Cristo, no adoptamos el sistema del mundo y nos ven diferente. El adoptar el sistema de valores del reino, eso es lo que nos hace ver distintos y la gente nota como distinto. Porque nuestras decisiones se rigen con un parámetro diferente. Nosotros tomamos decisiones en base a otro tabulador de prioridades y de valores distintos. Yo le he explicado en varias ocasiones que el vivir como una persona cristiana no debe de ser complicado, siempre y cuando usted tenga bien establecidas sus prioridades, donde la prioridad número 1 debe ser Dios siempre. ¿Por qué? Porque así dicen los mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese tiene que ser su primer prioridad. Y luego ya de ahí puede venir familia, trabajo, todo lo que usted le quiera agregar. En base a esas prioridades usted toma decisiones. Y si las toma en ese parámetro y en ese estándar, pues la gente lo va a ver diferente. Por eso usted va a empezar a enfrentar conflictos en el mundo, en su trabajo, con la familia, y va a empezar a chocar con los valores de la demás gente. Porque lo que piensa un grupo que está bien, usted va a darse cuenta que no está bien y va a tener otra manera de pensar, otra manera de dirigirse, otra manera de opinar, porque los valores empiezan a chocar simplemente. Primera de Pedro 4:4 nos dice: a estos les parece cosa extraña de vosotros el no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿No? ¿Por qué? Porque les parece raro que ustedes ya no anden haciendo las mismas locuras. Que si antes los invitaban a hacer algunos desmanes o algunas cosas que no eran correctas, y ahora usted dice: no, es que eso no está bien, no me conviene. Lo van a voltear a ver y dicen: ay, ya ves, ¿para qué te hiciste aleluyo? Si antes eras el primero que jalaba para este tipo de cosas. Si hasta te sacábamos arrastrando y de aguilita. Y ahora te quieres acostar a las 9 de la noche, pues. Ese tipo de cosas empiezan a chocar. Cuando usted adopta la justicia, los valores del reino, usted adopta también una asociación con Jesús. Y eso le va a generar choques, disoluciones, situaciones con la demás gente. Cuando usted toma una decisión basada en el sistema de reino, en el grupo que no lleve ese sistema, pues entonces usted empezará a tener conflictos con ese grupo. Y por consecuencia va a empezar a vivir persecución, rechazo, insultos, burlas, y todo lo va a recibir a causa de Jesús. Todo va a ser a causa de Jesús. Lo que la gente hace porque no quiere ser rechazada, o lo que mucha gente hace porque no quiere ser rechazada, porque no queremos persecución, porque no queremos insultos, y créame que es algo muy natural también a veces, muy en lo humano. Lo que hacemos para no recibir todo este tipo de cosas es ajustarnos al estándar. Y eso sucede hasta en las iglesias. O sea, si yo quiero llenar las bancas, pues yo me ajusto al estándar de la gente para que la gente se sienta a gusto, para que la gente se sienta contenta, para que vengan a ver un espectáculo y no a recibir la palabra de Dios. Los empiezo a entretener y no a confrontar con la palabra. ¿Sí? Ahora, si estamos en un grupo de personas, pues yo empiezo a bajar también mi estándar para que no me rechacen. Y oye, que es que no te dejan hacer eso. Ah, no, es que yo empiezo a dar mi opinión y a interpretar. Y digo, no, es que sí se puede, no, es que yo no soy tan religioso, ¿verdad? Es que yo voy a la iglesia porque mi mujer me lleva.
Empezamos a hacer ese tipo de cosas, de veras. Pues si a mí ni me gusta ir, pero a mí mi conejita me dijo, ¿verdad? Entonces, nos empezamos a justificar, porque empezamos a bajar el estándar. Y el problema es que empezamos a bajar tanto el estándar que muchísima gente se acostumbra a vivir en ese estándar. Porque es más cómodo, porque yo me acomodo a eso. Yo ya le había dado este ejemplo y es como cuando usted ya ve esas canastas que usted puede bajar y subir el nivel. Y hace poco lo comenté. Usted puede bajar la canasta que esté a, ¿qué le gusta? 1,80, 2 metros. Y llega y puede brincar y ¡wow! Se va a sentir Michael Jordan, ¿verdad? Porque corre y hasta va a brincar y ¡wow! La va a encestar y se puede colgar ahí de la canasta. Porque bajó el estándar. Pero si le pongo la canasta al estándar que debe de ir, a 305 me gritaron el otro día por acá. Si le pongo ese estándar, ya no va a ser tan fácil. A lo mejor ya no la puedo picar así como Michael Jordan. Me tengo que esforzar más, tengo que correr más, tengo que brincar más, hacer más ejercicio. ¿Sí me estoy explicando? Mi vida se tiene que enfocar en lograr el estándar. Ya no lo hago con facilidad. Y mucha gente vive contenta con un estándar sin saber que el estándar de Cristo es un estándar diferente. Yo en alguna ocasión también le decía, nos acostumbramos a voltear a ver al de enseguida, al hermano que lo vemos muy espiritual o al pastor, y pensamos que ese es el estándar. No es el estándar. El estándar de todos y cada uno de nosotros tiene que ser el estándar de Cristo. Todos estamos en ese camino. Todos estamos tratando de llegar a ese estándar, créame. Y yo creo que nos va a tomar toda nuestra vida para poder llegar a él, pero tenemos que buscar ese estándar. Bajar el estándar puede ser que cambie un poquito las cosas en cuanto a la gente, que ya no nos ataque tanto, pero no es lo que debemos hacer. Lo que verdaderamente tenemos que hacer es manifestar el estándar del reino de los cielos, vivir de acuerdo a ese estándar. Y cuando logremos el estándar de Dios, pues claro que vamos a llamar la atención. Porque vamos a hacer ver a la demás gente mal de acuerdo a lo que ellos están acostumbrados. No sé si a usted le ha pasado o le pasó, cuando usted empieza a trabajar bien en su trabajo, en su empresa, que llega temprano, que se pone a trabajar inmediatamente, no a tomarse el café y a platicar la serie de Netflix, ni la telenovela turca ni coreana. Usted llega a su hora y llega a trabajar. Y los demás compañeros que no llegan tan temprano y que llegan directo al café y que llegan directo a platicar y que se ponen a trabajar por ahí de las 10, 11 de la mañana, lo primero que le van a decir: ay, Adrián, nos vas a hacer ver mal. Nos vas a hacer ver mal, porque tu estándar es diferente al nuestro. A lo mejor la primera vez te van a decir así, pero ya las otras veces, no, ni le abren al Adrián, hombre, es bien sangrón. No se acopla. No quiere convivir ni platicar. Se cree acá muy, que porque es que es cristiano. Creo que hasta anda presumiendo que es de Valsequillo. ¿Sí me explico? ¿No le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha llegado a suceder en las empresas. O hemos sido parte de un grupo o parte del otro grupo, también vale la pena decirlo. ¿Por qué? Porque no vivimos en el mismo estándar. El no estar en el estándar del Señor nos va a hacer ver mal. Hay una historia que cuentan de un misionero que llegó a la selva del Amazonas, a un lugar donde esa tribu nunca había visto los espejos. Entonces no conocía lo que era un espejo. Entonces este misionero les empieza a enseñar a la tribu, a los aborígenes de ahí del Amazonas, los espejitos. Y cuelga un espejo en un árbol para que los aborígenes llegan y empiezan ahí a verse. Lo único que ellos conocían era el reflejo
en el agua. Pero cuando empiezan a verse tal como son, ven tal como eres, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Cuando empiezan a verse en el espejo, no les gusta, a la mayoría de ellos no les gustó. Así que uno de ellos toma el espejo, lo arranca del árbol y lo quiebra, ¿verdad? Lo hace trizas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Fue una persona que no estuvo dispuesto a ver la verdad, que prefería seguir viviendo en la ignorancia o con un reflejo difuso que no le daba la verdad, que no le enseñaba la verdad. Porque cuando vemos la verdad no nos gusta. Eso nos pasa a muchos de nosotros que no queremos y no estamos dispuestos a enfrentar la verdad, a ver las cosas tal y como son. Por eso sabemos que la verdad es la palabra de Cristo. Y Cristo es la verdad, porque Cristo es la palabra. Él es el verbo. Cuando no estamos dispuestos a ver la verdad, pues nos vamos a alejar y nos vamos a enojar. Cuando usted empieza a manifestar esa verdad y a vivir en ese estándar del reino de los cielos, pues la demás gente tampoco no lo va a aceptar porque usted los va a hacer ver mal. Eso provoca que la gente no quiera ver la luz. La gente se va a enojar con el espejo. Y en muchas ocasiones y en el lugar donde usted se desenvuelve, usted va a ser ese espejo. Y la gente no lo va a tolerar. Por eso la gente lo empieza a perseguir y la gente le quiere hacer daño. No porque el espejo esté mal o porque el espejo haya hecho algo malo, sino porque revela las cosas tal y como son. Cuando estamos relacionados con Jesús, eso empieza a suceder, porque nuestro sistema de valores va a generar una reacción de la gente y vamos a hacerlos ver mal porque no están viviendo en el estándar correcto. Eso va a suceder. Pablo nos dice también en Primera de Tesalonicenses 3 y 4, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, si usted es perseguido, recibe burlas, etcétera, no se inquiete, dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, para eso estamos aquí. Porque también estando con vosotros, sigue diciendo Pablo en el 4, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. O sea, también cuando estuve yo ahí con ustedes, yo les platiqué y les dije que van a pasar tribulaciones. Como ha acontecido y como ustedes ya lo saben. Eso nos dice Pablo. Así que si usted representa a Cristo, usted va a tener que enfrentar problemas. Y déjeme le digo lo contrario, si usted nunca ha tenido ese tipo de problemas, aguas, porque eso significa que tal vez no ha representado a Cristo. Si usted nunca ha recibido insultos, rechazo, mentiras, pérdidas que se provocan por tener un sistema de valores distinto, un sistema de valores del reino de Dios, y por tener una identificación con Jesucristo, probablemente usted no ha adoptado ese sistema como su sistema de vida. Así que ojo con eso. Ay, jole, se cayó la pandero. Así que podrá usted decir, o sea, todo eso negativo lo voy a recibir por mi sistema de valor. Y la respuesta es, pues sí. Cuando usted empieza a mantener este sistema alto de valores, usted va a recibir este tipo de maltratos, de persecuciones. Y también se puede preguntar, y bueno, ¿y todo esto cómo puede ser de bendición? Porque el Señor me dice que es una bienaventuranza ser perseguido. ¿Por qué me dice que voy a ser bienaventurado? Bueno, pues en la realidad no solo es una bendición, sino que además de ser bendición, el Señor nos dice que nos tenemos que alegrar y nos tenemos que gozar. Fíjese cómo dice en el versículo 12, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos. O sea, gócese y alégrese.
O sea, no solamente va a recibir bendición, sino que usted se tiene que alegrar. Usted se tiene que gozar. Y sigue diciendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ahorita explicamos esa parte. Así que cuando hablen de usted, o cuando estén echándole bullying a usted, burla o lo que sea, pues usted se debe de gozar porque su galardón es grande. Cuando mientan, cuando digan mentiras de usted, usted tiene que ser feliz. No se meta en conflictos. No pelee, no discuta. Usted dígale, está bien, tú échale, dale. Cuando se burlen de usted, usted tiene que estar alegre. Cuando se metan con usted, cuando no le dieron esa promoción, ese aumento en su trabajo, usted gócese. Digo, porque estamos hablando que usted está mostrando el reino de los cielos, los valores del reino. Cuando a usted no le dieron ese nuevo puesto, esa promoción, porque no quiso comprometer su integridad debido a sus valores del reino, gócese. Porque no quiso ser parte de la corruptela, de recibir sobornos, cohecho o cosas semejantes. Alégrese, porque el galardón es grande. Viene de parte de Dios. Y la pregunta humanamente nuestra debe de ser, ¿y cómo voy a sonreír a todas esas cosas negativas? ¿Y cómo las voy a tolerar y seguir adelante? Bueno, pues yo le voy a dar 2 razones que nos dice la Escritura. La primera, usted debe de sonreír porque es lo que dice al final del verso 10. Porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, porque usted va a recibir el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Bueno, ya lo habíamos explicado cuando vimos la bienaventuranza en el versículo 3, los pobres en espíritu, ¿recuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que significa que la gente que vive según este estándar de valores y que se identifica con Cristo va a tener repercusiones negativas que va a venir de la gente del mundo. Pero usted va a poder ver cómo el cielo gobierna y mete su mano aquí en la tierra por usted, por cada uno de nosotros. Usted va a poder ver ese favor de Dios trabajando a favor suyo. Eso es lo que va a suceder, porque de ellos es el reino de los cielos. En lugar de que usted vea únicamente el reino de la tierra, el reino de los hombres, va a ver usted el reino de los cielos. Porque la tierra es donde el hombre gobierna, pero el reino de los cielos es donde Dios gobierna. Así que un reino debe tener un rey, y Dios es el rey de los cielos, aun y que usted viva aquí en la tierra. Así que cuando alguien se burla de usted, lo insulta, le hace bromas, el reino de los hombres está gobernando y actuando en ese momento. Pero usted tiene su asunto y tiene su reino en otra parte. La sociedad va a buscar controlarle, manejar su futuro, tratarle de hacer saber que usted no tiene poder, que usted no puede decidir. Eso es lo que va a tratar de hacer el hombre. Pero usted se va a dar cuenta que quien lo sustenta a usted y quien lo lleva a usted de la mano es el Señor. Lo va a empezar a ver, se lo puedo asegurar. Los que sienten que pueden gobernar sobre su vida, y estoy hablando de gente como sus jefes, como a lo mejor alguien con algún rango en su familia, con algún estatus de su familia, que ellos piensan que le pueden dar una orden y usted la va a asumir. Créame que se van a dar cuenta que usted vive en otro rango de valores. Porque usted va a recibir los valores y la mano de poder de parte de Dios. Así que, si usted es perseguido por algún hombre, usted debe con más razón identificarse con el Señor.
Porque usted va a ver otro sistema de valores operando en su vida. Usted va a ver cómo operan las cosas sobrenaturales en usted de una manera diferente. Usted va a ver el reino de los cielos actuando a su favor. El cielo venciendo a la tierra. Porque la tierra no es lo que hace que el cielo se mueva, sino que el reino de los cielos es lo que gobierna esta tierra. No es así. O sea, no es así que aquí en la tierra se tomen las decisiones y luego nosotros podamos mover el cielo. Es al revés. Todo lo que se mueve en el cielo es lo que se establece aquí en la tierra. Así que cuando usted viva en ese valor, usted va a ver lo sobrenatural invadiendo lo natural. Verá al cielo aquí en la tierra. Va a poder ver la eternidad tomando la tierra. Y va a poder ver lo que Dios hace a su favor. Así que esas son buenas noticias. Por eso en el libro de los Hechos, y ya ve que aquí estuvimos estudiando el libro de los Hechos los miércoles, cuando eran perseguidos y cuando a Pablo le ponían sus correteadas, ellos se sentían dignos y se gozaban. Mire lo que dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Se acuerdan que los agarraron y les pusieron su tunda? Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y se refiere al nombre por causa de Jesucristo. Ya ve, se gozaban. Porque sabían que si habían recibido ese tipo de reprimendas era porque los habían visto tal como veían a Jesús. Así que alégrese porque el cielo está de su lado. Mucha gente vive de una manera triste, miserable, viviendo en su mismo círculo de vida porque no ven el cielo, porque únicamente ven la tierra, porque no han hecho ninguna inversión en el cielo. Y como no han hecho ninguna inversión en el cielo, pues Dios no siente ninguna necesidad de intervenir a favor suyo. O sea, usted tiene que empezar a invertir en el cielo, en la eternidad, para que Dios venga a su favor. Y no quiere decir el clásico o la clásica enseñanza de tengo que portarme bien para que me quiera Diosito. No se refiere a eso. Puesto que únicamente usted necesita fe y recibir a Jesús como su Señor para recibir vida eterna. Pero para recibir el favor de Dios y poder ver el cielo actuando aquí en la tierra, usted tiene que adoptar un sistema de valores del reino de Dios y empezar a vivir como una persona haciendo la palabra de Dios. Y segundo lugar, o número 2, dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, que fue lo primero que leímos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora nos trae recompensas eternas. Hemos estado hablando que cuando usted empieza a vivir en este estándar de valores, el cielo va a entrar a su favor aquí en la tierra. Y usted va a ver trabajar el reino de los cielos aquí en la tierra para usted. Pero cuando usted empieza a gozarse y alegrarse, porque le persiguen, también va a tener una recompensa eterna. Por eso dice que va a tener un galardón grande en los cielos. O sea, no solamente aquí en la tierra va a ver la mano de Dios, sino también en los cielos va a recibir un premio, va a recibir su galardón. Por eso usted va a tener recompensa aquí, pero también va a tener una recompensa eterna en el cielo. Dicho de otra forma, Dios va a armar un buen alboroto allá en el cielo para usted. O sea, cuando usted llegue allá al cielo, a la presencia del Señor, el Señor va a poner marquesinas y va a decir, miren, ya llegó el Adrián, del que tanto les presumí, que vivía bajo los estándares de mi Hijo Jesucristo ahí en la tierra. Pues miren, ya está aquí con nosotros. Alégrense. Algo como eso va a ser. Le van a poner así un banner, bienvenido el Adrián, pachanga, todos los ángeles cantando. No, hombre, se va a poner bueno.
Digo, agarré a Adrián, ¿verdad? Pero puede ser cualquiera de nosotros. Digo, es que Adrián tiene poco aquí con nosotros, entonces pues lo tengo que agarrar aquí ahorita. Sí. Así que cuando usted decide operar bajo el sistema de valores de Dios, el cielo se va a poner a su favor mientras está en la tierra, pero el cielo, va usted a ver recompensa en el cielo, y esa recompensa va a ser grandiosa cuando usted vaya también al cielo. Así que tenemos un ganar por todos lados. Y lo único que tenemos que hacer es identificarnos con Jesucristo y vivir bajo los valores del reino de los cielos. Que usted esté dispuesto a asociarse con Jesús, que no se avergüence del Evangelio, que no se avergüence de ser de Cristo. Así que si usted continúa y sigue recibiendo rechazos, insultos por su sistema de valores, Cristo mismo le va a decir: no te avergüences de mí, porque yo no me voy a avergonzar de ti. No te voy a negar delante del Padre. Pero si usted lo rechaza, pues el Señor tampoco se va a querer asociar con usted. Y esto es súper importante de que lo entendamos. Y ya voy cerrando. Una de las historias, ya con esta historia me va a terminar usted de entender el mensaje de hoy. Espero. Una de las historias favoritas para mí de las Escrituras es una historia que se encuentra en Daniel capítulo 3. De hecho, cuando yo llegue allá con el Señor, yo le voy a pedir que me enseñe el video de algunas escenas de la Biblia, porque quiero verlas, me gustaría verlas. Una de ellas es saber cómo cruzaron el Mar Rojo. Otra de ellas es como quiero ver cómo arrebataron a Elías en el carro de fuego. Y otra de ellas es ver cómo sucedió esto que vamos a platicar en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 nos habla de la historia de 3 jóvenes hebreos. Estos jóvenes hebreos se les cambió el nombre. Ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Eran nombres hebreos. Pero lo que hacía el pueblo babilónico es que tomaba jóvenes que eran jóvenes promesas, bonitos, inteligentes, bañados, pulcros, limpios, obedientes. Y lo primero que hacía era querer cambiarles su identidad, porque los quería convertir en babilónicos. Por eso les cambiaba el nombre para cambiarles, transformarles su identidad. Algo que muchos pueblos y gobiernos hacen. Ojo con eso. Pero ellos fueron educados en estos valores de Dios, en estos valores del reino de los cielos. Y aunque les cambiaron el nombre y su nuevo nombre era Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ellos seguían viviendo bajo los estándares de Dios. ¿Qué sucede en Daniel 3? Sucede que estos 3 jóvenes eran trabajadores de gobierno, eran burócratas. Trabajaban en el gobierno de Babilonia. Trabajaban para el rey Nabucodonosor, era el rey de ahí. Pero resulta que el rey Nabu, vamos a decirle Nabu para ahorrarnos tiempo, que ya es tarde. El rey Nabu le dice: oigan, vamos a hacer una estatua para que todo el mundo, en cuanto la vea, se incline delante de esa estatua, mía, por supuesto. Era narcisista el rey Nabu. Entonces todos se tendrían que inclinar. Cuando escuchen los instrumentos y que oigan que viene el guateque y todo el relajo, la música, ya saben que ahí viene la estatua o que vengo yo y se tienen que inclinar, les dice. ¿Ok? Pues resulta que llegaron unos chismosos y le dijeron: oye, rey Nabú, oye, mi rey, a ellos le decían mi rey, oye, mi rey, fíjate que hay unos jóvenes hebreos que dicen que no se van a inclinar delante de tu estatua. Es más, ni cuando tú pasas se inclinan. Yo no sé si los has visto. Dicen que son de la oposición. Yo digo porque ya ve que siempre le agregan, ¿verdad?
Entonces dice el rey Nabu, pues tráiganmelos para acá, quiero hablar con ellos. Y los mandaron traer. Entonces el rey les platicó la situación y los muchachos le dijeron, oye mi rey, mira, trabajamos para ti, somos buenos chambeadores, llegamos temprano, no andamos ahí perdiendo el tiempo platicando las novelas coreanas. O sea, llegamos directito a chambear, hacemos nuestro trabajo con calidad. Pero déjate, decimos algo, no nos vamos a inclinar delante de tu estatua, ni de tus dioses. O sea, no solamente no de tu estatua, sino de ninguno de tus dioses nos vamos a inclinar. No podemos hacer eso, le dicen estos jóvenes, no podemos hacer eso porque nuestra lealtad es con el Dios verdadero. Haremos lo que nos pidas en cuanto al trabajo, pero no haremos eso de inclinarnos, no lo vamos a hacer. Entonces Nabucodonosor les dice, chavos, no me están entendiendo. Si yo digo inclínense, se inclinan y punto. Yo los contraté, yo los puedo despedir y como no son sindicalizados los puedo correr y sin indemnización. Así era el rey Nabu. Si no se inclinan van a perder todo. Miren, todo esto es mi show, toda esta es mi piñata y aquí el que manda soy yo. Entonces los muchachos le dijeron, mire mi rey, con todo respeto, no nos vamos a inclinar, no nos vamos a inclinar. Hágale como quiera, pero no nos vamos a inclinar. Porque nuestro sistema de valores es el sistema de valores del rey verdadero y es un reino de los cielos y es un sistema del reino de los cielos. Nabucodonosor les dice, déjenme les digo algo, si no se inclinan, los voy a enviar al horno de fuego. Y créanme que se van a chamuscar. Así les dijo. Es más, tan se van a chamuscar que no habrá ningún Dios, así les dijo. No habrá ningún Dios que los libre de mis manos. Y esto se pone bueno. Nadie los va a librar, ni el Chapulín Colorado los va a rescatar. ¿Sí, no? Así que créanme que si no se inclinan, están en problemas. Entonces el rey contestando a su pregunta, contestándole al rey su pregunta, dice, pero ya que lo menciona, me confundí yo. Ya que lo menciona, rey, déjeme le decimos algo. Están los muchachos contestándole al rey. Usted pensará que nadie nos va a librar de usted. Pero nuestro Dios nos va a librar de sus manos. Nuestro Dios al cual servimos es capaz de librarnos de sus manos. Ahora déjenme hago aquí un paréntesis. Me encanta que diga nuestro Dios al cual servimos, porque no le dijeron al Dios al cual hoy venimos porque estoy en problemas. Al Dios al cual hoy sí vine a Pacto Vivo porque estoy embroncado. Sino ellos permanentemente dicen al Dios al cual servimos. O sea que lo ponen siempre a Dios en primer lugar. Esa es su prioridad. Ese Dios, le dicen a Nabu, es muy capaz de librarnos de cualquier situación y de cualquier persecución en la que cualquier persona nos quiera poner, incluyéndolo a usted, mi rey. Mi rey, o sea, así con... ¿verdad? Sí. En realidad, aunque usted nos arroje al fuego, Dios es capaz de librarnos del fuego. Pero, si no fuera así, si aún no fuera así, debo decirle lo siguiente, que no nos inclinaremos ante su estatua ni ante sus dioses. Fíjese, aún y si nuestro Dios no nos libera, no nos vamos a inclinar. O sea que aunque nos amenace, no lo vamos a hacer.
porque no corresponde a nuestro sistema de valores. Así que la Escritura, la Biblia nos habla y nos dice que el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se enchiló, rojo se puso, colorado del coraje, hizo su berrinche. Entonces les dijo a los guardias que tenía ahí: a ver, estos los encargados del comal, súbanle al comal, dijo. Bueno, era un horno, ¿verdad? Pero a mí me gustó decir comal. Súbanle al horno y pónganlo todavía más potente. 7 veces, súbanle. Y dice la Escritura que le subieron tanto al fuego que el horno quemó a quienes habían arrojado a estos hombres. Porque sí los arrojaron. Porque el fuego estaba muy alto. Ahora, a estos muchachos los ataron de pies, los ataron de manos y los arrojaron al fuego. Los arrojaron al fuego. Y el rey Nabucodonosor le entró curiosidad y vino ahí por una ventanita que había y vino a asomarse y empezó ahí a ver. Yo me lo imagino algo así, ¿verdad? Empezó ahí a ver. Porque quería ver cómo se quemaban estos chavos. Ya ven que se enchiló, estaba enojado, ardía en ira. Entonces se inclinó para ver cómo se quemaban estos chicos que no comprometieron su sistema de valores. Ojo, no comprometieron su sistema de valores, no bajaron su estándar. Y este hombre pensó que él controlaba sus vidas y que era dueño de sus vidas, y por eso los arrojó al fuego. Pero la Escritura nos dice que cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, se queda viendo y pregunta: oigan, ¿qué no aventamos a 3? ¿Qué no aventamos a 3 tipos ahí al fuego? Y le contestan: sí, mi rey, eran 3. Eran 3. Pues sí, les dice, pero miren, yo estoy viendo a Sadrac, a Mesac y a Abednego, pero veo que hay alguien más ahí en el fuego con ellos. Y no solamente lo veo ahí con ellos, sino que actúa como si fuera el Hijo de Dios. ¿De dónde salió el cuarto? Así que la Escritura dice que se arrojaron atados de pies y de manos, y cuando Nabucodonosor miró, ellos estaban libremente desatados, totalmente tranquilos, caminando entre el fuego, sin nada en las manos, sin nada en los pies. Estaban en el fuego libres. Pero no solamente estaban libres, sino que estaban acompañados. ¿Por qué? Porque cuando el Señor no puede sacarte de un problema, cuando el Señor no puede librarte del problema, Él viene y te acompaña, estés donde estés. Amén. Él siempre va a estar contigo. Y aunque tú creas que estás solo, aunque tú creas que estás viviendo la situación solo, aunque tú creas que solamente tú estás soportando esa situación, créeme que el Señor está ahí acompañándote. Amén. Él está contigo. Así que Nabucodonosor les dijo: abran la puerta. Y cuando lo hicieron, los 3 jóvenes salieron de en medio del fuego. Salieron sin quemaduras, salieron sin que la ropa se haya quemado. Es más, ni siquiera olían a carbón de carne asada, no olían a nada. Salieron como si nada. Así que a Nabucodonosor no le quedó más remedio que recontratarlos. Sí, pues esto. Y les dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrac, de Mesac y Abednego, porque mantuvieron su estándar y además obtuvieron un ascenso, una promoción, porque se identificaron y pudieron ver cómo el cielo intervenía y ponía sus manos para que a ellos nada les pudiese pasar. Amén. Así que ponte de pie, porque el Señor es un Dios poderoso. Porque el Señor está ahí contigo y siempre ha estado contigo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque en ti podemos confiar, porque sabemos que en todo momento tú tienes todo el poder,
y toda la victoria para sacarnos adelante de cualquier situación, siempre que nosotros ponemos una identificación con Cristo y que vivimos bajo los valores del reino de los cielos, de tu reino. Te damos ya gracias, Señor. Bendecimos a este tu pueblo en tu nombre y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mi vergüenza me